Había un juego que se llama Magic y para entender las reglas pues tenías que improvisar un poco, decir, estoy seguro de que esto significa tal. Yo tenía los Sims en el ordenador y lo teníamos solamente en inglés y tenía que aprender un poco lo que significaban las cosas del día a día para que mi Sim no se muriera, entonces creo que es un poco parecido a tu caso. La diferencia entre, en inglés, sheet of paper, ¿no? La hoja, o shit on paper es, digamos, pues, ya ves, me bloqueo. Sí. No puedo. ¿Es posible nacer en Latinoamérica y aprender 11 idiomas tan diferentes como el alemán, el holandés, el ruso, el francés o el español? ¿O es un mito? Hoy te presento a Fernando, el tercer hijo de una familia franco-mexicana que aprendió inglés mientras jugaba a las cartas y a videojuegos. A los 17 años dejó México rumbo a Alemania y ahí empezó una historia llena de giros inesperados. Fernando estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en París y a los 26 años dio un giro radical en su vida y se metió de lleno a trabajar en el teatro con leyendas como Bob Wilson. Hoy en día domina 11 idiomas y dedica su vida, entre otras cosas, a enseñarlos. Ha venido un viaje de día a contarnos su historia y sobre todo a que tú también entiendas cómo puedes aprender idiomas de una manera práctica, realista y con consejos que puedes aplicar hoy en día. Si eres una persona que lleva un montón de tiempo atascado con los idiomas y quieres realmente progresar, este es tu episodio. Nadie cuenta las horas cuando está disfrutando algo. Ese es el objetivo primordial para que el nivel refleje tu interés y tu vitalidad. El error para mí es que se pase mucho tiempo imaginando y poco actuando. Escoge un escritorio, un lugar en el que estés tranquilo y fija un tiempo cada día para que ese espacio se mantenga en el tiempo. Hola, soy Wada y estás escuchando un nuevo episodio de Un Viaje de Ida. Un podcast grabado desde mi pisito en París, donde jóvenes profesionales que se atrevieron a vivir en el extranjero comparten consejos y herramientas para que tú también puedas dar el salto y cambiar tu vida para siempre. Y sin más dilación, empecemos con el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Viaje de Ida y hoy tenemos a un invitado súper especial que es Fernando, franco-mexicano, y va a hablar de un tema que era esencial que tengamos un episodio, porque todos queremos vivir en el extranjero, estudiar en el extranjero, pero algo fundamental normalmente es aprender bien un idioma. Podemos hablar un idioma, podemos hablar dos, yo por suerte puedo hablar tres, pero nuestro amigo Fernando habla 11 idiomas, así que Fernando, gracias por venir y bienvenido al podcast. Con mucho gusto, Guada, gracias por recibirme hoy. Acabamos de grabar una clase espectacular, una masterclass que va a dar para la academia Fernando, porque Fernando es profesor de idiomas, ahora va a hablar un poco de su background, pero además es un amigo mío de aquí de París, así que tengo muchas ganas de que empecemos, porque tiene una historia muy particular. Así que Fernando, empecemos un poco desde el principio. ¿Dónde has nacido? ¿Dónde has crecido? Quiero saber un poco cómo una persona normal puede conseguir hablar 11 idiomas. Creo que el punto de partida es importante. Vamos a hablar también del desarrollo y saber que la Ciudad de México tiene mucha riqueza, son 25 millones de personas y una de ellas fui yo. Crecí ahí en la Ciudad de México y mi padre había llegado a México 5 años antes. Mi padre es francés y decidió fundar su familia en México y ya se quedó en México. Y entonces él también tuvo que aprender español. Vaya. Y ahí en casa hablábamos francés y español. O sea que tú ya de entrada te criaste con dos idiomas. Yo si soy una persona que ya de entrada hablo dos, diría, bueno, con aprender inglés ya sé 3 idiomas que se hablan mayoritariamente en mucha parte del mundo, ya estaría lista. Pero ¿cómo seguiste, o sea, cómo creciste tú con el tema de los idiomas y decidiste aprender tantos y en qué orden? Creo que lo que me abrió más la perspectiva, porque dos lenguas de inicio son importantes y vamos a hablar de lo que trae consigo este fenómeno, pero la apertura hacia un tercer idioma, que era el inglés, un gran vehículo de cultura en el mundo, fue lo más importante y sobre todo cómo lo aprendí jugando, es decir, disfruté cada instante jugando con cartas. Había un juego que se llama Magic y para entender las reglas pues tenías que improvisar un poco, decir, estoy seguro de que esto significa tal. Y un amigo me decía, no, significa algo más. Y en esa discusión aprendí inglés resolviendo problemas. Me encantó aprender inglés resolviendo
juegos. Eso que me dices tú me parece súper importante porque yo puedo aprender también un nivel alto de inglés siendo pequeña y yo creo que empecé aprendiendo jugando a los Sims, porque yo tenía los Sims en el ordenador y lo teníamos solamente en inglés y tenía que aprender un poco lo que significaban las cosas del día a día para que mi Sim no se muriera, entonces creo que es un poco parecido a tu caso. En mi caso tenía que ver también con los Pokémones, ¿no? Sus ataques, la vida dentro de este mundo simulado, muy, muy parecido a los Sims, donde te vuelves heroína de una aventura. Y creo que ahí lo que vivimos como niños, lo extrapolamos también a nuestra aventura ya que somos adultos, queremos ser esa casa que construiste, que simulaste, ese héroe que tenía sus Pokémones, ahora lo soy y se vive la lengua de otra manera. ¿Tú crees que una persona puede llegar a un nivel alto de un idioma solamente yendo a clases o hace falta que realmente se sumerja en el idioma? Mi idea es que la función principal de un curso es que se cree un hábito. Es decir, es una plataforma en un laboratorio donde las condiciones son favorables a un cierto ritmo adaptado al alumno, pero una vez que el curso cumplió su objetivo principal, que es desarrollar el hábito de estudio, el hábito debe ser autónomo, no debe depender de ninguna escuela, de ningún profesor. Entonces creo que el corazón de un buen curso es desarrollar un hábito para que la enseñanza continúe toda la vida. Entonces tú empezaste desarrollando ese hábito, usabas el inglés como algo para disfrutar siendo pequeño, ¿no? ¿Cómo siguió tu aventura con los idiomas? Pues creo que en mi caso y el caso de los grandes políglotas que conozco o alguien que se ha especializado mucho en una sola lengua, el elemento clave es que haya continuidad. Es decir, que no podemos comprimir una lengua en horas de estudio, sino que hay que integrar esa lengua para que tu vida refleje tus intereses. Tus amigos, los libros que lees, la música que escuchas, esté llena de esa lengua para que ya no cuentes las horas. Nadie cuenta las horas cuando está disfrutando algo. Ese es el objetivo primordial para que el nivel refleje tu interés y tu vitalidad. Entonces, por como lo estoy entendiendo, tú vivías tu vida en español en México, hablabas francés por tu familia y también jugabas con el inglés, ¿no? Exacto, crear espacios en los que la lengua donde te sientes estimulada sea otra lengua. Y una vez que aprendí sobre mi propio aprendizaje, pude tomar los mismos principios que había tenido en inglés con otras lenguas. Y un evento importante fue que durante un año viví en Alemania, sumergido en una cultura local, donde la gente a mi alrededor tenía la generosidad de hablarme en alemán y de ser paciente conmigo. Y en 3 meses ya empecé a integrarme en la vida de esas personas que hablaban alemán conmigo. Y eso fue también un momento clave para entender que lo que vivía en Alemania lo podía simular cuando volvía a México y crear una nueva inmersión. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a Alemania y qué fuiste a hacer ahí exactamente? Porque por lo que me suena parece que era bastante joven, ¿no? Cuando Tenía dijiste. 17 años, entonces Ah, una familia anfitriona abrió sus puertas qué bueno. y estuve un año ahí y fueron momentos también difíciles. Creo que algo que sabemos es que salir de la zona de confort es un sueño que puede tener aspecto de pesadilla también, ¿no? Porque nos gusta también el confort. La lengua es realmente una salida de esa zona y hay que tener perseverancia para no cerrarse esa puerta. Oye, y eso que me estás hablando de una familia anfitriona, me parece interesante que hablaras un poquito más porque tengo mucha gente que sigue el canal, sigue las redes y tiene ganas de hacer su primera experiencia en el extranjero, aprender mucho más el idioma, pero no saben cómo hacerlo sin tener que a lo mejor tener que pagar unos grandes estudios o ya tener un nivel determinado para vivir en ese país. Parece como que tú cuando llegaste a Alemania no sabías mucho de alemán, no sé si sabías algo un poquito. ¿Cómo, Casi nada. cómo es esa experiencia y cómo puede una persona que ahora te está viendo de México, por ejemplo, también irse a vivir a otro país y vivir con familia local? Para la ventana de 16 a 20 años recomendaría entonces organizaciones como los Rotarios o AFS, en mi caso era AFS, que son organizaciones no gubernamentales que organizan estos intercambios interculturales, los llaman,
Para esa edad, entonces repito, 16 a 20, es muy buena idea irse simplemente a un año para estar en inmersión total. Más adelante en la vida se presentan oportunidades como un intercambio académico, ya sea con el respaldo de Erasmus en Europa o con alguna beca si vienen de otros continentes, y esa inmersión estudiantil puede ser muy enriquecedora, siempre y cuando se salga uno de la zona de confort. Otras oportunidades que he visto a mi alrededor tienen que ver con el woofing, ir a trabajar a una granja Ah, sí, eso sí con también, otros sí. voluntarios internacionales, y que entonces el alojamiento y la alimentación, la manutención va por la cuenta de la persona que te recibe, pero se crea una comunidad realmente y eso Claro. es una riqueza grande. Y si no, para terminar, una plataforma que también funciona si son organizados nuestros amigos es Couchsurfing, es decir, ir Sí. realmente a vivir en la casa de personas que te abren las puertas de su hogar durante unos días, y ahí se crean también lazos culturales muy interesantes, porque en lugar de estar en un Sí. hotel o en un Airbnb donde se está aislado, entras a la vida de una persona y puedes, pues, comunicarte con ella, y eso es Claro. maravilloso. Entonces, claro, tú llegaste entonces a Alemania sin apenas saber alemán, pero claro, no te quedaba otra que si querías comunicarte con la gente, hacer una vida más o menos normal, tenías que aprender alemán y eso te habrá ayudado mucho a ganar un nivel, o sea, a acelerar mucho tu alemán en poco tiempo. Hablábamos de lo lúdico, pero también con la edad nos damos cuenta de que la lengua es un derecho que abre libertades políticas, sociales y también culturales. Es decir, no estamos solo jugando a imitar, sino que si no entendemos la lengua, las limitaciones son muy fuertes. Un grupo de amigos te invita a tomar algo y no quieres ser la oveja negra de la mesa que hace que todo el mundo tenga que hablar otra lengua o que se creen vacíos de comunicación. Creo que lo importante es también darse cuenta de que la lengua es un pasaporte para estar activa en todas las actividades del lugar donde te encuentras. Y eso fue lo que para mí en Alemania hizo que diera yo ese paso hacia un estudio más riguroso, darme cuenta de que la calidad de mi vida dependía linealmente de mi estudio de la lengua. ¿Y qué consejo le das a esas personas que les da miedo? O sea, como lo estás contando, puede parecer una experiencia muy bonita o también atemoriza un poco. Te vas de tu casa, apenas sabes el idioma. Yo tengo algunos estudiantes que me dicen, tengo miedo de llegar al país y no entender nada. O sea, eso puede llegar a pasar al principio, pero naturalmente como que uno va aprendiendo y también tiene su parte bonita, ¿verdad? Sí, creo que el consejo principal es que si está el actor detrás del telón y que tiene miedo, ¿no? Ese miedo que todos hemos sentido cuando hay que dar un discurso, cuando hay que ir a hablar con alguien, esa timidez del escenario, la única forma de trabajarla es tomar el telón, dar dos, tres pasos y aceptar dignamente que los errores van a ser las piedras sobre las cuales vamos a poder caminar con pasos seguros. Hay una sola garantía, Guada, es que va a haber muchos errores al Sí. inicio. Entonces mi lema para esas cosas es aceptar el error y disfrutar el error. También creo que es una filosofía de vida. La gente que se toma demasiado en Sí, serio termina por aburrirnos y aburrirse sí, ellos mismos. Entonces, totalmente. creo que el error es también una pequeña muestra de, oye, soy imperfecto, pero aquí estoy y estoy intentando. Sí, Y eso generalmente la gente lo recibe muy bien. qué bueno, qué bueno. Vale, tienes entonces 17, 18 años y ya tenemos inglés, francés, español, alemán. ¿Cómo sigue tu aventura? Pues volví a casa, vi los cambios que habían ocurrido en un año, una experiencia que les recomiendo a todos, ver cómo cuando vuelves a un lugar, crees que todo se quedó en su lugar, pero es que en realidad cambiaste tú misma y Sí, te das cuenta de cambios que se produjeron. Y uno de los cambios es que me había empezado a gustar la literatura, un poco más de música, y dije, bueno, volví a casa, pero tengo la riqueza de Internet, voy a ir a cultivar ese estudio de lenguas que tenía en Alemania, lo voy a hacer con otras lenguas más. Entonces, en 3 años fue una inmersión total en la lengua italiana, portuguesa y neerlandesa, que son lenguas cercanas
Y es muy bonito darse cuenta de que la familia de lenguas romances y lenguas germánicas tienen lazos muy, muy fuertes. Entonces, hablábamos del miedo. Da mucho menos miedo empezar a estudiar un poco de italiano, que tiene sonidos parecidos, una gran melodía. Dije, en estos 3 años, de los 18 a los 21, voy a llevar este experimento a nuevas dimensiones. Y así en Sí, esos 3 años, las 4 lenguas las certifiqué en un nivel B2, que ya muy bien, permite sí, sí, vivir intermedio en esas alto, sí, sí, intermedio sí, alto. muy Y bien. dije, esto puede mejorar la vida de otros. Y en ese momento empecé a transmitir este conocimiento que había acumulado en Alemania para crear un hábito y una inmersión. Yo creo que aprender idiomas es un poco adictivo, porque a mí, por ejemplo, me pasó que, bueno, aprendí español obviamente en Argentina, luego aprendí catalán y luego cuando empecé a aprender francés me di cuenta que si quisiera aprender italiano ya no sería tan complicado porque había muchas palabras del italiano que o se parecían al catalán o al francés o al español, entonces también percibo por tu caso que, claro, ya ibas controlando más idiomas de una familia, por ejemplo, la familia de los idiomas latinos o la familia de los idiomas germánicos con el alemán. Entonces sentías como que querías seguir abarcando, pero obviamente me imagino que aprender italiano no fue tan difícil como aprender, no sé, cuando era más pequeño el francés o el alemán, te habrá sido mucho más difícil que luego aprender el neerlandés. Ese primer nodo que creas en otra familia es una sonda que va casi flotando en el espacio y que hasta que no aterriza en un nuevo sistema de planetas, es, está ligado sí con gran aventura, con algo muy nuevo. En efecto, se presentó el caso con el ruso, que fue mi ancla en el mundo eslavo, que fue una base que cultivé mucho para que después el estudio del polaco y el checo no fueran tan abrumadores. Es decir, que esa riqueza que nace de un estudio serio de una matriz permite que las ramificaciones sean placenteras y que no haya ese efecto de pérdida y de miedo que describes. Y eso es normal, es normal. Lo que no entendemos nos provoca inicialmente un poco de miedo, pero la idea es que la curiosidad permita que el miedo desaparezca. Lo que yo quiero entender es, cuando una persona aprende un idioma, no puedes simplemente dejarlo de lado porque se va atrofiando, se va perdiendo. ¿Cómo haces tú para mantener 11 idiomas? O sea, ¿cómo es una semana tuya normal? Quiero imaginarme cómo una persona que habla tantos idiomas puede hacer para aprender, retener y no olvidar lo que ha aprendido. O sea, llévanos en una semana tuya hoy en día. Con mucho gusto, solo quiero notar que hay un umbral que está bien estudiado por la ciencia. Este umbral se plantea en el nivel B1. Es decir, que un certificado de B1 tiene una longevidad que se basa en la ciencia, porque alguien que ya estudió una lengua hasta el nivel de B1 ya no va a olvidar la lengua de la misma Mm, manera que alguien que esté por debajo de ese umbral. vale. Una 1, una 2, por dar los ejemplos intermedios, pueden borrarse por completo, mientras que B1 requiere tanto esfuerzo y tanto trabajo que ya se considera como un nivel que crea un nuevo, digamos, punto de referencia. Sí, A partir del B1, que es mi objetivo en las lenguas que presento como las que hablo, el mantenimiento es mucho menor de lo que uno se imaginaría. vale. Una vez que integras las lenguas a tus lecturas, a tus amistades, a tu música, el mantenimiento se da casi naturalmente. Me preguntabas las semanas cómo son. Con mi trabajo que tiene que ver con enseñar idiomas, cada vez que preparo una sesión, adapto también el contenido que voy a presentar, lo estudio yo mismo en la lengua de mi alumno Claro. para poderle dar explicaciones en su lengua y eso para mí es un doble estímulo. Preparo mi lección y aprendo algo al mismo Qué tiempo. bueno. Entonces eso ha sido el caso con el griego, con el ruso, con el francés y el inglés estos últimos años y esas lenguas están activamente presentes en mis semanas. Y la clave es también tener amigos y Claro. conocidos que Sí. te llamen y te digan, Guada, Sí. Calimera, en griego, y tú, ¿qué tal, Claro, para ir, Ticanis? ¿No? sí, sí, Entonces, sí. esas microinteracciones son muy importantes para que la alegría siga viva.
Me encanta porque yo siento que los idiomas como que van dejando pedacitos de nosotros en personas y en experiencias y en países. A lo mejor tienes un amigo con el que hablas griego y te recuerda a una parte específica de tu vida y tu mente cambia para estructurarla para el idioma griego. Entonces, Hablábamos, sí, de estas redes, ¿no? De asociaciones, los nodos y lo que hace que este motor funcione bien, el aceite que hay que agregarle son emociones que sean gratas y que digas, wow, qué buen momento pasé hablando por teléfono en francés con un amigo, como dices, asociado quizá a esa lengua, pero sin usar cajones tampoco. No hay que reducir a alguien a su lengua, sino sí, siempre me gusta decir libre circulación de lenguas. Si sí. mañana me quieres llamar en inglés y que sientes ganas de hablar inglés conmigo, te voy a contestar como me venga también. Entonces, Sí. no encajonar, ver también una libertad del uso de los idiomas, que es muy importante para una vida políglota. Me puedo imaginar ahora que hay gente que está escuchando esto y hay veces que pasa con el podcast que mi audiencia como que se frustra, dice, wow, él ya habla 11 idiomas, yo todavía me cuesta solamente hablar uno, el inglés, que es el idioma entre comillas más básico que hay que aprender. ¿Cuál sería el consejo para una persona que quiera empezar ahora un idioma de cero? ¿Y cuál es el mayor error que ves tú de las personas que empiezan pero que lo acaban dejando? Quisiera empezar por el consejo porque creo que todos tenemos este concepto compartido, ¿no? Hablar un idioma. Ese verbo tiene muchas implicaciones, muchos niveles, muchos matices. Mi consejo es que te preguntes realmente en qué situaciones específicas te gustaría sentirte bien usando esa lengua. Y una vez que defines esas situaciones, que programes sencillamente cómo alcanzar ese objetivo. Esto tiene que ver con el error más frecuente, que es que nos quedamos con la idea, visualizamos un momento de gloria que ocurre en nuestros sueños, nuestras fantasías, pero que no activamos nunca. Entonces el error para mí es que se pase mucho tiempo imaginando y poco actuando. Una solución muy sencilla es que te preguntes cuánto tiempo estás dispuesto a dedicar por día y que eso se convierta ya en un espacio y tiempo definidos. Escoge un escritorio, un lugar en el que estés tranquilo y fija un tiempo cada día que va entre 15 y 90 minutos generalmente para que ese espacio se mantenga en el tiempo. Y con esa base ya 90% de los alumnos míos o conocidos que sé que abandonaron el proyecto es porque les faltaba ese tiempo y ese espacio. Y eso en 2 minutos hoy mismo se puede cambiar. Pero la pregunta ¿es realmente posible aprender un idioma hasta un nivel intermedio o avanzado sin vivir en ese país y quedándonos, por ejemplo, en nuestra casa y en nuestra cultura? Creo que es una preocupación grande porque sí, en efecto, el privilegio de viajar o de vivir en el extranjero no es universal, hay que decirlo, pero hay una herramienta muy importante que no hay que olvidar, es puntos de contacto reales en su propia ciudad. Estemos donde estemos, hay comunidades extranjeras. Esa riqueza que traen los extranjeros hay que saber también canalizarla. Entonces, primer elemento es ir a buscar gente que hable ese idioma en tu propia comunidad. Si de verdad no encuentras a nadie, bueno, ahí sí ya recurrimos a Internet. Internet de los humanos, no de las máquinas. Nadie quiere Sí, hablar con máquinas, ¿verdad? sí. Entonces, ir a buscar gente con intereses que te llamen la atención y crear un lazo de intercambio de idiomas. Todas las lenguas que llevamos con nosotros son también una riqueza para alguien más. Entonces existe alguien que busca practicar la lengua que tú naturalmente hablas y ahí es uno de los más bonitos intercambios que existan, el tándem, hacer un intercambio lingüístico y eso funciona muy bien.
Eso me recuerdo cuando era pequeña, tenía 13, 14 años, me hice una cuenta en Habbo Hotel. ¿Sabes qué es Habbo Hotel? No, cuéntame. Pues es una plataforma en línea que eras un muñequito que le podías cambiar el pelo y todo, pero te podías comunicar con gente real. ¿Con micrófono o No, por con escrito? escrito, salían como burbujas, ¿vale? Es algo muy millennial, muy antiguo, pero cuando eso, 13, 14 años viviendo en Almería, en el sur de España, que no había mucha gente para la que hablar inglés, conocí a un chico que se llamaba James. Y James quería aprender español y yo quería aprender inglés, entonces nos agregamos a Facebook y empezamos a chatear por Messenger, era la época de Messenger, y ahí fue cuando empecé a aprender muchísimo inglés. Porque quería decirle a James cosas y no sabía cómo, me iba a Google Translate para encontrar las palabras y Vemos decirle a que James. la transformación del Sims a la Guada en Sí, Habbo Hotel, ¿o cómo se llama? jabote, Habbo sí. Hotel, con sus burbujitas. Ahí está la transición. Tenemos un espacio totalmente virtual, un avatar semi virtual, y ahora cuando estás en un café hablando con un amigo en inglés, James ya no está en la pantalla, está Sí, frente a ti, y creo que estás de acuerdo que la evolución es positiva, es decir, sí. reducir lo virtual, claro, lo virtual es un espacio seguro y donde hay un laboratorio abierto, pero el objetivo hay que siempre tenerlo en mente, es ir a ese espacio real donde vas a usar la lengua, donde te vas a defender, vas a brillar, vas a expresar tus emociones, todo lo humano que logras hacer en el espacio real puede beneficiarse de preparación en otros espacios. Una cosa que tú has dicho que me parece súper interesante, el tema de cuando vives en tu país, hablar con los extranjeros, me parece muy válido porque, por ejemplo, tú en Ciudad de México, yo cuando vivía en Madrid, cuando un extranjero se muda a esas ciudades, como yo, por ejemplo, aquí en París, se suelen crear burbujas expat, como burbujas que el idioma siempre es el inglés. Y hasta al extranjero le cuesta mucho hacer relación con los locales. Entonces, si por ejemplo tú eres mexicano, vives en Ciudad de México y sientes que no conoces a nadie que hable inglés, intenta buscar esos cafés, esos bares donde se hacen intercambios de lenguas, porque te aseguro que va a haber un montón de, por ejemplo, estadounidenses o a lo mejor ingleses que quieren conocer a mexicanos para practicar el español y a ti te va a ayudar también para practicar tu inglés y es una manera gratis o súper barata tomándote una cerveza de conocer a gente, empezar a hacerte círculos internacionales dentro de tu misma ciudad y que también es súper interesante si tienes la suerte de vivir en una ciudad un poquito más grande que te permita hacer ese intercambio en persona, que para mí también siempre es lo mejor. Y sobre todo notar que cuando empiezas quizá dirías, ah, pues cuantos más mejor, pero en realidad no. Es decir, un compañero, una compañera con quien la química es buena y que te alegra tener sus noticias, como James, ¿no? James Sí, podría haber sido Julia, como podría haber... sí, Hay cosas que no podemos explicar científicamente, pero una cosa es segura, es que no hay que buscar la cantidad, sino la calidad de interacciones. Y eso para la lengua es muy importante porque entonces creas una relación realmente. Y ahí se acompañan, aprenden mucho uno del otro y hay confianza. Eso es crucial para que las emociones sean siempre placenteras y que dure el intercambio. y bueno, Fernando, la pregunta del millón que me hace muchísima gente. Si tú no sabes nada de un idioma y quieres aprenderlo hasta el nivel que hemos dicho intermedio, intermedio bajo, un nivel B1, ¿cuánto tiempo hace falta? Va a depender del idioma, también me imagino un Sí, polaco es más complicado que sí. un inglés. Tomemos español e inglés Sí, por simplificar el modelo. Creo que una vez que introducimos la idea de un modelo, hay que mantener siempre en mente la limitación del modelo, ¿no? sí. Vamos a ser muy simples, pero de entrada creo que un principio que va a explicar mi modelo es que la continuidad es más importante que el volumen que podría ser más espaciado. Sin más O sea, quiere Ujú. decir, por si alguien no lo puede entender, que es más importante estar un poquito, o sea, todos los días trabajando un poco un idioma durante mucho tiempo que volverse loco como quiero aprender del 0 a 100 en 3 meses inglés. ¿Verdad? Vale. Exactamente. Aunque esa inversión intensiva puede tener sus Sí, frutos, pero sí, más bien yo me refería a que 3 veces en un mes traen muchas menos resultados que 20 sesiones de estudio
con el mismo Vale, tiempo. Es sí. mejor repartirlo en varios días Sí, que solo en 3 o 4 al mes. Eso es a vale, lo que me genial. refiero, el estudio. Una vez que sabemos esto, creo que si el público es adulto, ¿no? Es decir, ya tenemos hábitos de aprendizaje, recuerda que ya no somos niños, es decir, que lo que en la escuela toma 6 a 8 años, es decir, aprender a escribir, a hablar correctamente, un adulto con 1 hora de estudio al día, esto lo he visto con mis propios alumnos, en 3 meses alcanzan no el B1, pero sí un A2 funcional, es decir, 1 hora diaria de estudio. El estudio consciente es 1 hora al día, pero naturalmente, como decíamos hace un momento, vas a empezar a integrar otras actividades que ya no vas a contabilizar como estudio porque vas a estar viviendo tu vida. Claro. Esa es la magia. Es decir, una estructura básica de 1 hora de estudio, sí, un hábito, pero luego ya la estadística cambia porque empiezas a disfrutar las actividades y ya no estás pensando, ay, estoy estudiando inglés, sino estoy viviendo el inglés. Entonces, si esa magia se produce e integras el inglés a tu vida, en un año es más que viable con ese mismo ritmo de 1 hora al día alcanzar una certificación B1 que cubre la mayoría de los programas de intercambio o de estudios. Es interesante porque la idea para mí era siempre, ¿no? Mientras cuando eres pequeño es muy fácil aprender idiomas y luego cuando eres adulto es más complicado, pero me estás diciendo que puede que sea lo contrario porque un adulto es más eficiente a la hora de aprender. Correcto, y sobre todo tiene más conciencia de las situaciones en las que va a usar la lengua. Sí, La, la desventaja comparativa del adulto es que tiene miedo al error. Es la única sí, desventaja que tenemos. Pero si logras replantear el error y ver en él una oportunidad de aprender, ya las ventajas del adulto son abismalmente mayores que cualquier tipo de desventaja. El proceso de los niños requiere mucha repetición. Los padres y profesores tienen una paciencia dorada que sí, hace que la sociedad funcione, pero no hay que caer en la trampa de creer que los niños tienen facilidades que nosotros no. Es decir, tenemos nosotros una vida bien agendada, con muchas actividades. Entonces es una proeza que un adulto pueda encontrar el tiempo y el espacio mental para hacer de manera acelerada un proceso que normalmente sí, en una sociedad toma 6 a 8 años alcanzar niveles sí, intermedios de la sí. lengua. Es interesante lo que dices porque yo pienso igual que tú. Hay que también consumir el idioma en cosas que nos gusten. Por ejemplo, tú eres un chico muy culto, te encanta la poesía. Yo, por ejemplo, a mí me aburriría un montón leer poesía. Pero a mí, por ejemplo, me encanta la música pop y entonces yo me pongo a escuchar mis canciones de música pop y de repente hay un phrasal verb que nunca había escuchado o hay alguna serie así tonta. Eso también es como súper válido para aprender un idioma y la gente tiene que entender como que no hace falta, como siempre, forzarnos, por ejemplo, a ver un documental, yo qué sé, de los faraones para aprender bien el inglés, sino que hay que empezar sustituyendo las cosas que nos gustan en otro idioma. Qué bien lo dices, porque también esa es otra ventaja del adulto comparado al niño. Es decir, ya tienes tus propias referencias culturales, tus gustos, tus preferencias, y entonces ya no partes de cero. Algo que me gusta mucho es ver cómo un profesional que se desenvuelve, por ejemplo, en la contabilidad, tiene ya todo su marco en una lengua y decide mudarse por amor o por curiosidad o por necesidad y ahora tiene la habilidad de un contador, pero no tiene la habilidad lingüística para aplicarlo. Pero la contabilidad ya la tiene. Sí, Entonces es una operación muy diferente que empezar claro. de cero con un estudio de contabilidad. En realidad esta persona lo que necesita es codificar lo que ya sabe hacer en su lengua materna en otra lengua. Y ese es el principio que rige también el aprendizaje del adulto. Ya somos adultos funcionales, solo tenemos que aprender a ser contadores en otra lengua. Contadores espero más en el sentido de contar historias Sí,
que contar, ¿verdad? Números, pero Números, los dos sí. son legítimos. Entonces, sí, como dices, cualquier interés que sea tuyo y que te tenga realmente intrigada, feliz, si lo extrapolas a otra lengua vas a brillar y no vas a contar las horas. Y al cabo de un año vas a decir, qué alegría poder hacer lo que me gusta hacer en otro idioma. Por eso es muy efectivo salir con alguien, tener una pareja de otro idioma, porque ya tenemos el incentivo de hablar con una persona que queremos o con un amigo, ¿verdad? Em, Antes de terminar, quería que habláramos de un concepto que tú me dijiste un día y le he comentado a un montón de gente porque se me quedó en la cabeza. Y es que muchas veces nos pasa a las personas que somos hispanas y aprendemos un idioma que el tema de la pronunciación nos cuesta un poco. Nos cuesta, sin importar el idioma, sentimos como que se nos da mal pronunciar bien, es muy difícil para nosotros, pero en realidad hay una explicación científica de por qué a una persona cuyo idioma base es el español le cuesta a lo mejor un poquito pronunciar muy bien todas las pequeñas partes de otro idioma. ¿Cuál es la explicación, Fernando? Porque me lo dijiste como que me explotó la Sí, cabeza. sí, hay dos ejemplos que salen siempre a colación, porque, bueno, la diferencia entre, en inglés, sheet of paper, ¿no? La Sí, hoja, o shit on paper es, digamos, pues, sí, la, ya ves, me bloqueo, sí, sí, sí. no puedo, pero, en Sí. fin. Igual para la playa, beach, ¿no? O bitch. Claro, una más I y la otra más ¿verdad? Exactamente, pero eso mencionaba ciencia. Simplemente nuestra sociedad ha inventado ya herramientas para distinguir esos dos sonidos. En la lingüística se le llama fonema, es decir, es una unidad de sonido que se puede distinguir de otra. Y en las lenguas aparecen fonemas cuando un cambio de estos sonidos cambia el significado de una palabra. Entonces, en español, dos fonemas distintos son la P y la B, porque para no es lo mismo que vara. Claro. Cuando se crea esta distinción, se crean fonemas. Y por darte un ejemplo, el inglés tiene 44 fonemas, mientras que el español tiene 21 o 22 según la región. Y significa que alguien que está aprendiendo inglés va a tener que acercarse a nuevos sonidos que no existen en su propia lengua. Mencionaba sheet, shit. Esa distinción no existe en español. Entonces hay que Claro, entrenarse a hacerla porque si no, pues le estarás diciendo a tus amigos, yes, in Spain we have beautiful beaches. Y te claro. van a decir, pero ¿por qué hablas así, no? Entonces, esa conciencia de los sonidos es un estudio que a un adulto le toma una semana, mientras que a los niños les toma 5 años de percepción y Claro. de intuición. A mí algo que hizo que mejorara mucho mi pronunciación en inglés es entender cuáles son aquellos fonemas, cuáles son aquellas estos sonidos que no existen en el español para yo empezar a conscientemente decirlos bien. Por ejemplo, yo puedo decir amazing y ahí hay dos cosas que he dicho que está mal. He dicho amazing, que en inglés no sería a, sería más una y digo sing en vez de zing, porque el español tampoco tiene la z. Entonces pasamos de amazing a amazing, que es un poquito mejor. Tampoco soy aquí perfecta. También pasa, por ejemplo, en España es súper común que la gente diga I'm from Spain, porque el español nunca, no tenemos ninguna palabra que empiece por S. Spain. Entonces nuestra cabeza sin querer dice, oye, hay que añadirle una E al principio para que sea más fácil de decir Spain. Y eso pasa un montón. Yo, por ejemplo, con el francés siento que lo he mejorado mucho solamente entendiendo que U y U no es lo mismo, o E y E no es lo mismo, y a veces Y hasta que me si le agregas equivoco. el sonido P, ¿no? Sí. Pu y pu significan cosas completamente distintas. La rue no es lo mismo, es la pelirroja y la calle, ¿verdad? Algo así. Y a mí hoy en Y día que me sigue aparte costando esos muchísimo. sonidos se complica porque dentro de ru hay lo que llamamos homonimia, es decir, que el mismo sonido puede escribirse de formas distintas y tener diferentes sentidos. Entonces, si no percibimos bien los sonidos, el laberinto se vuelve realmente un lugar Claro. terrorífico.
Entonces, para los que están escuchando, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el ejercicio que pueden hacer? Ahora que entienden que el español a lo mejor es un idioma un poco más básico porque la A es A, la E, y no hay ni A, ni E, ni E, ni E. Esto está muy bien estudiado, se llaman pares mínimos, como lo acabamos de hacer con ru y rue, es decir, tomar palabras que se distinguen solo por un fonema, un sonido, entonces, y entrenarse realmente por imitación a escuchar las dos variantes y imitar. Esto es el primer paso. El segundo paso ya es entrar en los detalles del posicionamiento de la lengua, los labios y también básicamente la duración de un sonido. Porque es puramente físico, una pronunciación Puramente, es como movemos nosotros la boca, bueno, la boca, la garganta, todo. sí, ayer me decía, por ejemplo, una amiga rusa, si quieres sonar ruso, tienes que aflojar un poco la mandíbula. No sé si me vio muy tenso Sí, o qué, pero decía, y en efecto, las lenguas también tienen que ver con cómo articulamos los sonidos. Hay sí. lenguas con más gestos, otras con menos, y entonces tener conocimiento sobre el posicionamiento está bien, puede ayudar a refinar eso que decías. Por ejemplo, z y s son los mismos sonidos, excepto que uno activa las cuerdas vocales. Sí. S, Porque z, claro, no, es más como una abeja. El zzz. Es el que nosotros no exactamente, decimos como, no es glasses, es glasses. Zzz. exactamente. Claro. Y entonces esos detalles ya el adulto los puede integrar como algo analítico. Pero la primera etapa realmente es empezar a distinguir los Sí. sonidos, oírlos. A mí desde que sé que tengo este problema con la U y la U en francés, yo sola, sin hablar con nadie, de hecho yo vivo en París, pero tampoco hablo muchísimo francés aquí porque con mi novia hablamos inglés, siempre que veo una palabra con U, yo sola por la calle o leyéndola la digo en voz alta. Y la digo ya tantas veces que ya me he acostumbrado a decir la U y antes se me hacía muy raro. Correcto. Y ese ejercicio de dejar las palabras correr por tu boca es algo muy, muy, muy primordial en nosotros. Necesitamos probar las palabras. Y es un gran placer y es lo que hace que también la gente se enganche. Decías que las lenguas son adictivas y sí, porque te das cuenta de que a un tema que ya conoces bien, le puedes agregar una capa de Sí. textura, de sabor. Y no es lo mismo charlar con alguien en inglés que en francés. Tiene su poesía, su ritmo y creo que una señal de respeto importante hacia el otro es que la manera en que te expreses sea comprensible, que el otro no tenga que hacer mucho esfuerzo Sí. de decodificación, pero también un último comentario sobre esto es que el acento es algo estrictamente personal y que hay que respetarlo, respetarse a sí mismo, saber que siempre va a haber algo que suene Sí. a tu manera porque eres tú. Y qué bueno que suenas así en francés, qué bueno que suenas así en inglés porque es darle también un aspecto muy individual a tu forma de hablar. Bueno, Fernando, muchas gracias por estar aquí. La última pregunta que le hago a todos los invitados es si puedes recomendar cualquier contenido, pieza de contenido que te haya gustado, no sé si es un poema, un libro, una película, algo que quieras compartir con la audiencia. Con mucho gusto. Es un cuento corto de Herman Melville que se llama Bartleby. Es, como decíamos hace un momento, un contador. De hecho, un Sí, contador que en un cuento corto eh, logra imponer una idea muy sencilla. Y se resume en esto. I would prefer not to. vale, Entonces, es un empleado sí, que progresivamente en el cuento aprende a decir no. Y creo que también en el aprendizaje de idiomas hay que aprender a decir no en el sentido de esto no me interesa. Como lo decías, un poema, si no sienten ese movimiento lírico, no finjan interés. Todos tenemos intereses, eso es algo universal. Bartleby simplemente dijo, este trabajo no me interesa. Y entonces sí, cuando su jefe le dice, oye, ¿cómo va el archivo para el lunes? sí. Dice, I would prefer not to. Sí. Entonces les deseo que lean ese cuento en inglés. Sí. Verán que la lengua es accesible. Hay versiones bilingües en línea si lo desean y si no, en inglés directamente. Es una gran, gran lectura que quisiera recomendarles. Genial. Bueno, Fernando, muchas gracias por haber venido aquí. Ha sido un placer y te esperamos cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, Guada.
Muchas gracias por escuchar y ver este nuevo episodio de Un Viaje de Ida. Como ya te dije, tienes una guía completa con todos los puntos clave, herramientas, consejos que hemos estado mencionando en esta entrevista. Lo tienes para descargar en comentarios. Y si estás en una plataforma de audio como Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, por favor déjanos una valoración positiva. Son 1 minuto, es 2 minutos máximo. Nos pones unas estrellitas, nos dices lo que te parece. Parece una tontería, pero los podcasts no son muy fáciles de encontrar y se encuentran gracias a vuestras valoraciones. Así que lo prefería un montón. Y obviamente si estás en YouTube, déjame un comentario con lo que te ha parecido. Si tienes alguna sugerencia para una nueva persona que quieras que venga a este podcast, siempre soy oídos, soy ojos para leer todos vuestros comentarios. Y muchas gracias por apoyarme una semana más. Un beso, adiós.